¿Imaginas poder controlar una máquina solo con el poder de tu mente? ¿Qué pasaría si pudieras mover objetos, escribir textos o incluso pilotear un avión o un automóvil sin necesidad de tocar nada? ¿Qué tal si pudieras comunicarte con otras personas sin hablar, simplemente con tus pensamientos? ¿Cómo cambiaría nuestra forma de interactuar con la tecnología si pudiéramos utilizar la mente como un medio de control? La ciencia ficción se está convirtiendo en realidad con el desarrollo de las tecnologías de interfaces cerebro-máquina. Descubre cómo esta tecnología está revolucionando la forma en la que interactuamos con el mundo que nos rodea. ¿Estás preparada y preparado para convertirte en un habitante del futuro? Esto es Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera. Bienvenidos habitantes del futuro, yo soy Ana Cristina Olvera y hoy hablaremos de un fascinante tema que ha sido el eje central de varias de las grandes incógnitas de la ciencia ficción. ¿Podremos algún día controlar a las máquinas, a las computadoras, a los dispositivos únicamente con nuestra mente, sin necesidad de tocar nada, de apretar ningún botón, sino simplemente pensando en lo que queremos hacer? Pues a esto se le conoce como interfaces cerebro-computadora y no son ningún sueño de la ciencia ficción. Se trata de sistemas que logran decodificar la actividad de nuestras neuronas como señales eléctricas o también los campos magnéticos o incluso el flujo de nuestra sangre y lo transforman en ciertos comandos que pueden controlar y pueden operar dispositivos como por ejemplo los teléfonos inteligentes, las computadoras, los miembros robóticos como por ejemplo una prótesis, un brazo robótico, una pierna robótica o incluso sillas de ruedas, y esto puede también utilizarse para devolverle la independencia a personas que han perdido la movilidad. El origen de esta tecnología, que se conoce como interfaz cerebro-computadora, se remonta hasta 1875, cuando el científico Richard Catton descubrió que nuestro cerebro emana señales eléctricas y lo hizo a través de un galvanómetro, que es un aparato pues muy rústico. Años más tarde, otros investigadores como Hans Berger hicieron otros descubrimientos de medición de la actividad cerebral y hasta los años 70, Jacques Vidal, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, inició la investigación de los primeros dispositivos de interfaz cerebro-computadora. A pesar de los avances de las décadas en los 70s, 80s y 90s, todavía era muy difícil imaginar que en un futuro sería realmente posible desarrollar interfaces funcionales para poder conectar directamente los cerebros a cosas, a dispositivos completamente artificiales. Pero un estudio publicado en 2022 en la revista iScience de Cell Press revela cómo personas gravemente paralizadas pueden manejar sillas de ruedas con pensamientos en entornos realistas después de entrenar de una forma no invasiva, es decir, sin tener que abrir la cabeza, sino solamente con dispositivos que se colocan por fuera y con un algoritmo de interfaz cerebro-computadora habilitado para la inteligencia artificial. Para entrar a esta interfaz se les pidió a los participantes que pensaran en movimientos específicos con indicaciones visuales y después se les asignó la tarea de operar la silla de ruedas con sus pensamientos en un entorno saturado del mundo real. Basándonos en las actuaciones individuales de los participantes, los investigadores descubrieron que tanto la inteligencia artificial como el aprendizaje humano se deben acoplar para lograr la seguridad y la facilidad de uso de estos dispositivos. El futuro de las interfaces y su eficiencia va a depender de factores que están relacionados con la percepción subjetiva de la persona que las usa y qué tanto se adapten a manejar este proceso. Por supuesto
que hay personas que están sumamente interesadas en que se desarrolle esta tecnología. Entre ellas está el magnate y millonario Elon Musk con su empresa Neuralink. Él pretende conquistar y revolucionar el sector de la neurotecnología, cambiando por completo la relación que mantiene nuestro cerebro con las máquinas que nos rodean al día a día. Actualmente está realizando experimentos con animales, específicamente con primates, para poder desarrollar una interfaz que conecte nuestros cerebros con las computadoras. Vamos a hacer una breve pausa en Habitantes del Futuro mientras soñamos y pensamos en cuál es la realidad de esta tecnología y si podremos realmente manejar las máquinas y las computadoras simplemente con el pensamiento. Soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana. Padrísimo. Así que te invito a que veas Pa' Variar con tu servidor, donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast lo puedes escuchar. Así que no te lo pierdas. Pa' Variar con servidor Rafa Ziegler. Y el día de hoy, para seguir platicando de este tema que verdaderamente parece de ciencia ficción, cómo podemos conectar nuestros propios cerebros con las máquinas y las computadoras, nos enlazamos hasta la ciudad de Monterrey, en México, al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en la sede que está ahí en Monterrey, con la doctora Diana Gutiérrez Ruiz. Ella es la responsable del Laboratorio de Procesamiento de Señales Biomédicas. Doctora, bienvenida a Habitantes del Futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, ¿cómo es esto de que nuestro cerebro se puede conectar con las máquinas? ¿Cómo se logra hacer esto? Bueno, es un proceso complicado. Requiere primero que tengamos acceso a un dispositivo que nos permita medir la actividad cerebral. Esto puede ser de manera invasiva o preferimos, al menos aquí en el laboratorio, hacerlo de manera no invasiva, solamente colocando electrodos sobre la cabeza. Y entonces ahí la tarea es tratar de entender qué significan esas señales, decodificarlas y transformarlas en algún comando que después le pasamos a la computadora o a algún robot. ¿Qué tipo de señales son las que miden estos sensores? Típicamente son señales que provienen de la corteza cerebral y que están relacionadas con actividades simples, como puede ser el movimiento de una mano, el movimiento de un pie, puede ser también algún tipo de imaginación, por ejemplo, imaginarse que estamos rotando algún objeto. Entonces, eso nosotros lo detectamos con nuestros equipos y tratamos de caracterizarlo. ¿Qué tipo de computadoras, qué tipo de máquinas han logrado conectar a estas señales que nuestro cerebro pues manda, envía, transmite tanto a nuestros músculos, a nuestros nervios, etcétera? Bueno, nosotros aquí trabajamos principalmente con robots tan simples como un brazo robótico o uno tan elaborado como un robot humanoide que tenemos, que es el robot Now. ¿Qué es lo que significa este tipo de tecnología para las personas que tienen alguna situación en la que hayan perdido movilidad, ya sea por parálisis cerebral, por algún accidente que hayan perdido un miembro, un brazo, una pierna? ¿Cómo puede ayudar a estas personas esta tecnología? Bueno, sin duda es una tecnología muy esperanzadora, porque proporcionaría un nuevo medio de comunicación entre estas personas y pues una máquina a través de una computadora. Obviamente necesita evolucionar mucho este tipo de tecnología porque depende pues de qué tanto conocemos acerca del cerebro y actualmente eso está bastante limitado.
Ese es un tema interesantísimo. ¿Qué tanto sabemos, hasta qué punto podemos realmente traducir lo que hace nuestro cerebro a señales que puedan comunicarse con las máquinas? Bueno, estamos apenas en pañales, diría yo. Tenemos mucho trabajo por hacer en lo que respecta a entender cómo funciona nuestro cerebro. Yo creo que una de las habilidades más grandiosas de nuestro cerebro es el de poder trabajar de manera colaborativa, donde distintas partes del cerebro desarrollan todas las actividades que comúnmente, cotidianamente nosotros hacemos. Entonces, nuestra labor como científicos es precisamente ver cómo se da esa colaboración, entenderla, decodificarla y entonces tratar de usarla para precisamente desarrollar nuevas tecnologías. Seguramente esta pregunta se la deben hacer muchísimo porque pues está en boca de todos y es pues la tecnología que está desarrollando Elon Musk con Neuralink y pues hace muy poquito salió un video, ¿no?, de un primate que parece que está controlando un videojuego con la mente. No sabemos muy bien, los mortales como nosotros no sabemos muy bien qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo con esa tecnología Neuralink? Bueno, está creciendo de manera rápida, diría yo, aunque con sus limitaciones, porque los experimentos se tienen que realizar en animales, lo cual es un modelo que nos da un poco de información, pero que no se asemeja de manera precisa a lo que sucede en nuestro cerebro. Ese tipo de experimentación solamente se lleva a cabo en humanos cuando es estrictamente necesario y cuando hay una autorización. Entonces, debido a eso, la ciencia se ha visto limitada en términos de esos avances. Sin embargo, yo creo que hay dos caminos: el seguir explorando este tipo de tecnologías invasivas y, por otro lado, el desarrollar aún mejor las tecnologías no invasivas para ganar más información acerca del cerebro. Con tecnología invasiva nos referimos a que se les implanta, digamos, una máquina, un dispositivo, un sensor dentro del cuerpo, es decir, se hace una operación en la que se abre el cuerpo y se introduce. ¿Cuál es la diferencia entre la tecnología invasiva y la no invasiva y por qué preferir una sobre la otra, o en qué casos podría ser mejor una que la otra? Sí, estás en lo correcto. La tecnología invasiva requiere el que pues abramos la cabeza e implantemos un dispositivo electrónico sobre la corteza del cerebro, lo cual conlleva un riesgo, específicamente pues infecciones, fallas y el simple hecho de tener ahí un dispositivo invadiendo el cerebro. Por ello es preferible tener dispositivos que no requieran nada más que colocarse encima de la cabeza para empezar a monitorear la actividad cerebral. El problema ahí es de que nuestro cerebro se encuentra muy bien protegido por el cráneo. Entonces, eso limita mucho la cantidad de información que podemos obtener. Hay demasiada, digamos, y pérdida de información. Entonces, por ello es necesario que las tecnologías se desarrollen aún más para pues poder escuchar lo que sucede aún dentro del cráneo. ¿En qué punto estamos en esta tecnología? Es decir, ¿qué es lo que se puede hacer actualmente a través de estas tecnologías de interfaz cerebro-computadora? ¿Y hacia dónde vamos en el mediano y el largo plazo? ¿Dónde ve usted el potencial más grande de seguir desarrollándola? Sí, yo creo que este tipo de tecnologías ahorita llegaron a un tope que es el propio de las capacidades que tenemos de medición. Podemos
actualmente controlar dispositivos, pero los comandos que podemos ejecutar son muy limitados, son muy escasos. Entonces, hacia donde nos debemos de dirigir es, yo diría, dos caminos primordiales. Uno, en el hardware, en el seguir desarrollando nuevos equipos que tengan mejor capacidad para adquirir esas señales del cerebro. Y por otro lado, el seguir utilizando estas herramientas como precisamente eso, herramientas para conocer más acerca de cómo funciona el cerebro. Creo que durante mucho tiempo nos quedamos muy atorados en querer controlar al robot sin preocuparnos mucho en seguir entendiendo cómo funcionaba el cerebro. Entonces yo creo que tenemos que desarrollar mucho más investigación científica básica relacionada con la operación del cerebro, para entonces conjuntar toda esa información y entonces sí dar pie a nuevas tecnologías mucho más poderosas. Hay algunos países, algunas situaciones muy particulares en las que esta fusión entre la tecnología y el cuerpo humano, pues ha llegado a un punto en el que incluso hay algunas personas que se consideran cyborgs. ¿Qué tan posible es que se genere realmente esta fusión y que nosotros podamos aumentar nuestras capacidades humanas a través de la consolidación de interfaces realmente fuertes entre las máquinas y nuestro cerebro principalmente? Yo creo que eso es algo muy posible y ha venido siendo una preocupación recurrente en nuestra sociedad, la llamada obsolescencia del cuerpo, lo cual nos pone la necesidad precisamente de tratar de vencer esta barrera, la barrera propia de nuestro cuerpo, y pues tratar de buscar maneras, no nada más de reemplazar aquellas partes que pudieran dejar de funcionar en nuestro cuerpo, sino como bien mencionas, la de mejorar nuestras capacidades. Ahí entramos ya en otro tipo de discusiones que rayan inclusive en lo ético, en qué debería de permitirse y qué no debería de permitirse. Yo creo que eso es algo que va a tener que ser discutido pronto, porque la tecnología, si bien ahorita a lo mejor pudiera no estar todavía en ese punto, la experiencia nos ha dicho que las tecnologías se desarrollan de manera exponencial. Entonces pudiera venir un gran logro que rápidamente permitiera el que estuviéramos hablando de esos cyborgs, ¿no? Entonces yo creo que es buen momento para empezar a hacernos este tipo de cuestionamientos y ver hasta dónde queremos llegar. No estamos probablemente muy lejos de la singularidad, estamos viendo cosas en la inteligencia artificial muy interesantes. ¿Qué tan posible sería también poder, ya muchos de nosotros pues utilizamos nuestros dispositivos casi como una herramienta, muleta indispensable? Nadie se sabe un teléfono de memoria, nadie se sabe una dirección casi de memoria. ¿Qué tanto de nuestro conocimiento de la información que está en nuestro cerebro podemos transferir a las máquinas como si fuera una memoria externa, digamos? Pues yo creo que ahorita podemos hacer mucho de eso, pero creo que sería un error depender de ello. Y a eso prefiero hablar de que las computadoras, si bien son muy poderosas, siguen siendo de cierta manera tontas, porque solamente hacen lo que nosotros le decimos que hagan. Entonces, si en este momento decidimos depender de ellas, estaríamos cometiendo un grave error. Yo creo que tenemos que utilizarlas como lo que son, como herramientas para mejorar nuestras capacidades. Entonces, tenemos que seguir desarrollándolas, pero también tenemos que seguir observando su desarrollo. ¿Cuál es el consejo que usted le daría a las personas, las hispanas, los hispanos, sobre todo las más jóvenes, para que no sigamos aumentando esta brecha en la que solamente somos usuarios y usuarias de esta tecnología, sino que también podamos estar detrás, que seamos esas personas que les digamos a las máquinas qué hacer y no que las máquinas nos digan a nosotros y que nos convirtamos en dependientes? Yo creo que tenemos que creer en nuestras
capacidades, tenemos que seguir luchando por encontrar esos nichos. Creo que hay una gran cantidad de oportunidades disponibles y que muchas veces nosotros nos ponemos barreras. Entonces creo que debemos de empezar por creer en nosotros mismos, por seguir desarrollándonos y buscar esas oportunidades para desarrollarnos de manera plena. Excelente, doctora, pues el futuro está más cerca de lo que creemos y aquí en este programa nos encanta analizar cómo nosotros estamos construyendo esos pequeños bloques que están finalmente dándole forma a lo que será la nueva era de la humanidad, donde haya cyborgs y donde podamos tener una relación con las máquinas mucho más íntima de la que tenemos en la actualidad. Muchas gracias por su participación en este programa. No, al contrario, les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, doctora Diana Gutiérrez, allá en el Cinvestav de Monterrey, en México, por su participación en este programa, pero sobre todo por estar construyendo el futuro de los cyborgs que viviremos próximamente. Por supuesto que no somos los primeros ni los últimos en realmente envisionar cómo sería esto de manejar las máquinas con nuestra mente. La ciencia ficción lo ha soñado desde hace mucho tiempo y J.L. Romo nos tiene más opciones de lo que la cultura popular nos dice respecto a este tema en Cultura con doble O. Amigas y amigos habitantes del futuro, soy J.L. Romo y si se sienten tristes, apachurrados, que no los calienta ni el sol y creen que no nacieron para amar o que no nacieron para ser amados, esta recomendación es para ustedes. Her, una película dirigida por Spike Jonze y protagonizada por Scarlett Johansson y Joaquin Phoenix, nos mete al universo de la inteligencia artificial y cómo las tecnologías poco a poco están presentes en los momentos más íntimos y vulnerables de nuestras vidas. Ya que en este filme conoceremos la vida de Theodore, un hombre que huye de la realidad y se refugia en la tecnología, pero en ese trayecto conoce a Samantha y su vida da un giro. Esta historia de amor nos recuerda obviamente que amor es amor, solo que en este caso no importa el sistema operativo, ya que la historia es muy peculiar. Theodore se enamora de Samantha, pero Samantha es un asistente virtual de inteligencia artificial, una historia de amor digna de la cuarta revolución industrial. Esta película estrenada en 2013 nos invita a reflexionar sobre la inteligencia artificial en un momento histórico en donde las tecnologías cada día aprenden más de nosotros. Bien dice la canción de Ricardo Arjona, te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. La inteligencia artificial poco a poco está entrando a nuestros hogares y no pregunten a Alexa o a Siri o a cualquier asistente virtual que les ayude con cualquier cosa. Por ejemplo, hacer la lista del supermercado. Her, película disponible en la mayoría de plataformas de streaming, es una manera más amena de conocer las ventajas y posibles desventajas de la inteligencia artificial. Así que amigas y amigos habitantes del futuro, Ana Cristina, esta es una opción para conocer esta tecnología. Síganme en mis redes sociales, soy J.L. Romo y nos vemos en la próxima. ¿Qué dispositivos, qué máquinas, qué computadoras les gustaría manejar tan solo con sus pensamientos? Solamente tener una idea y que esto se convierta en algo material gracias a las computadoras y las máquinas que nos rodean. Háganoslo saber, escríbanos a través de las redes sociales y díganos cómo les ayudaría en su vida esta nueva tecnología que se está convirtiendo en realidad. Y por supuesto, les invitamos a que nos encuentren en la próxima misión de Habitantes del Futuro para seguir entendiendo la ciencia y la tecnología que estamos construyendo hoy y que nos llevará a la siguiente era de la humanidad.
Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knights. Producción ejecutiva Luis Medina. Productora asociada Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.